¿no? Su abordaje, su etiología, sus manifestaciones clínicas son muy importantes para que ustedes puedan visualizar el gran problema que esta trae, pues, ¿no? Como sabrán, el pie diabético no solamente trae estancias hospitalarias prolongadas, como hemos visto en nuestros pacientes, como el señor Marlon, la señora del 507A, quienes están varios tiempos y con el mismo problema, ¿no? Las reinfecciones, las necrosis a nivel de la úlcera. Y esto conlleva no solamente una estancia hospitalaria prolongada, sino también a que estos pacientes se puedan infectar de infecciones intrahospitalarias y esto empeore su estado, ¿no? El pie diabético es un tema muy importante. Como sabrán, ¿qué es el pie diabético? No viene más que hacer una alteración a nivel de la anatomía y la funcionabilidad del miembro inferior. Y esto también tiene anomalías neurológicas y, por qué no decir, grados de enfermedad vascular periférica, ¿no? El pie diabético no viene a ser más que haber llevado mal tu enfermedad de la diabetes mellitus, el estar con complicaciones microvasculares y macrovasculares, ¿verdad? En la exposición he cogido varias revistas, algo del Up to Date, de la guía de pie diabético a nivel la guía americana, ¿no? También la Sociedad de Reumatología menciona el pie diabético y tiene un artículo muy interesante. Los chilenos, bueno, también han hecho algo bueno, han hecho una revista de pie diabético y cómo podemos prevenirlo, muy buena también, y un poco de salud pública, ¿verdad? Sí me he lavado, sí me he lavado. Vamos a tomar los siguientes puntos: su introducción, epidemiología, etiología, ¿Dónde? clasificación de la úlcera, manifestaciones Ya. clínicas, diagnóstico diferencial y el tratamiento. ¿Cómo empezamos la introducción? Bueno, como sabrán, los problemas de los pies son una causa importante en la morbilidad en pacientes con diabetes mellitus. El riesgo de por vida de una úlcera en pie en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2 puede llegar hasta el 34%. O sea, es alto el porcentaje de aquellos pacientes con diabetes mellitus que pueden llegar a ser una úlcera, ¿verdad? Las úlceras del pie diabético son una causa importante de la morbilidad y representan aproximadamente los 2/3 de todas las amputaciones no traumáticas en los Estados Unidos. De acá les voy a pasar un estudio que se hizo en Perú, ¿no? A nivel del norte. Es un poco antiguo, pero podemos ver cuál es la incidencia de estas lesiones y cuántas llegan a las amputaciones. Las úlceras de pie diabético infectadas o isquémicas representan aproximadamente el 25% de todas las estancias hospitalarias de los pacientes con diabetes. Es alto el porcentaje, es un 25%. El tratamiento de las úlceras de pie diabético supone un gran número de estancias hospitalarias, tiene una alta tasa de reingresos hospitalarios Ahora, y se asocia con un riesgo, perdón. disculpe que le interrumpa. ¿Puede aceptar a Rudy? Está esperando que le acepte para que ingrese a la reunión. Ya, listo, ya está. La doctora, gracias. Hola, Rudy. Ya entró, ¿verdad? Bueno, continuamos. El tratamiento de las úlceras de pie diabético supone un gran número de estancias hospitalarias y tiene una alta tasa de reingresos hospitalarios y se asocia con un riesgo de muerte de 2.5 veces mayor en comparación con los pacientes con diabetes pero sin úlcera, ¿verdad? Esto es una cifra muy alarmante que menciona la ADA, menciona la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea de Endocrinólogos, menciona que más de 170 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes y se prevé que este número aumente a casi 370 millones de personas en el 2030.
Como verán, o sea, la diabetes mellitus es una enfermedad pues que ahora es el boom a nivel mundial, ¿no? Y se ha visto también cómo ha crecido la diabetes mellitus a nivel de los niños también, ¿no? La presencia de niños que ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces es un factor de riesgo importante para todas las enfermedades cardiovasculares, que es la causa más común de muertes en los adultos con diabetes mellitus. La diabetes mellitus también es importante factor de riesgo de enfermedades arteriales periféricas, definidas como la arteriosclerosis. También los pacientes con diabetes mellitus tienen alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y esto pues trae con sus consecuencias en un futuro, pues, ¿no? Ya. Esto es un estudio en donde han tomado varios estudios locales, algunos han sido nacionales, en donde se ve la incidencia y la prevalencia con el tiempo de la diabetes en el Perú. Si bien es cierto, por ejemplo, son diversos estudios, por ejemplo, Carmela, Crónicas, Friend, Perú Migrants, en donde, por ejemplo, se puede observar que han sido hechos en distintas partes del Perú. Por ejemplo, Crónicas ha sido en la parte norte y también en Lima, todo norte y Lima metropolitano, en donde se veía pues que un número creciente de pacientes tenían diabetes mellitus, pero como podrán observar, predominantemente eran las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Perú Migrants tenía con un número total de 986, en donde el 54.6% eran mujeres y su edad media era mayor o igual a 30 años. Por ejemplo, Carmela, que es otro estudio que se realizó en la parte sur, fue de 1.652, con un porcentaje de mujeres del 50%, la edad media entre 25 a 64. Entonces, ¿cómo se va a ver la prevalencia durante el tiempo a nivel del Perú y cómo ha ido creciendo? Por ejemplo, menciona acá Crónicas, ¿no? En que la incidencia acumulada fue de 1.9 por cada 100 personas al año, ¿no? 100 personas, años. Entonces, menciona en este estudio que conforme han ido pasando el tiempo, la incidencia y la prevalencia ha aumentado de pacientes diabéticos, ¿no? No solamente en la parte de la ciudad, sino también en la parte rural. Ahora, en la parte rural mencionaban de que ha aumentado porque han regresado a su tierra y han ido con la enfermedad, ¿no? O sea, y se ha visto pues una alta tasa de aumento en la parte norte del Perú. Este es un estudio que se hizo en Trujillo, ¿sí? Este es un estudio bien antiguo, pero se hizo en Trujillo, en Chiclayo y en Piura y Tumbes. Tomaron pacientes del Jamo de Tumbes, del Hospital Las Mercedes de Chiclayo, del Hospital Regional de Trujillo y del Hospital Belén de Trujillo, en donde, como podrán ver, en estos pacientes, características generales de los pacientes amputados por pie diabético, acá ya tomaron a la infección en sí. El sexo que predominaba es el sexo masculino con 61.2%, la edad promedio en que había más pacientes con amputaciones o úlceras en pie era entre 40 y 64 años. Los lugares de residencia más frecuentes se observó Piura con 39.6%, luego sigue Lambayeque y luego La Libertad, ¿no? Acá también mencionan características. ¿Cuál fue la diabetes más predominante? Fue la diabetes tipo 2 con un 98.4%. ¿Qué tipo de lesiones presentó? Una úlcera, herida. Y la que tuvo mayor porcentaje, pues obviamente era la úlcera, que llevó a una amputación. El miembro más afectado fue el lado derecho. El tipo de amputación mayor fue la que tuvo mayor predominancia, fue el 56.5%. Predominan los varones, ¿no? El tiempo promedio de diagnóstico respecto al momento de la primera amputación. ¿Qué quiere decir?
cuánto tiempo tenían el diagnóstico de diabetes mellitus y que llegaron a una amputación. El que tenía mayor porcentaje era el del 31.2, que venía a ser de 11 a 20 años. Aquí. Y tiempo entre la amputación, amputaciones secuenciales. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene pie diabético o ya ha presentado una úlcera, pues tiene un riesgo mayor a presentar nuevamente la úlcera, una recurrencia. Y esto se habla de hasta un 66%. Y en cuánto tiempo lo tuvieron, el que tuvo mayor porcentaje fue el 71.3, que fue menos de 2 años en donde hubo una recurrencia nuevamente de hacer úlcera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como hemos dicho, es una úlcera previa en el pie. O sea, paciente que ya ha tenido una úlcera corre un gran riesgo de que presente nuevamente otra vez la úlcera. La neuropatía o pérdida de la sensación protectora. Debemos de recordar, pues, qué es la neuropatía diabética, ¿no? ¿Qué es la neuropatía motora, la neuropatía sensitiva, ¿no? Y esto sí les voy a preguntar porque eso es necesario y es básico, ¿no? La deformidad del pie. La deformidad del pie, cuando hay una alteración a nivel de la articulación, sobre todo metatarso, falángica, entonces hay una fuerza que se ejerce sobre el primer metatarso y esto ayuda a ocasionar una presión, una tensión y empieza a ser una injuria y una inflamación, pues una úlcera, ¿no? Entonces la deformidad del pie también nos ocasiona pues una úlcera y un pie diabético y la enfermedad vascular, ¿no? Factores de riesgo para la ulceración del pie. Un factor de riesgo es que sea de género masculino. Esto también ya lo hemos mencionado, úlceras previas, el fumar, el tabaquismo, diabetes de más de 10 años de diagnóstico, la neuropatía diabética, la enfermedad arterial oclusiva distal, deformidades estructurales en los pies como la hiperkeratosis, Charcot, dedo en garra, pie plano, pie cabo, pie equino, ¿no? El mal control glicémico, el sedentarismo, cambios en la calidad de la piel, ¿no? Y ustedes saben que estos cambios en la calidad de la piel, que el paciente pues presente una piel seca, con lesiones, con laceraciones, con fisuras, con callos, es parte de la neuropatía. ¿Y qué neuropatía? Eso es lo que les voy a preguntar. ¿Quién hace que mi piel pues sea seca, disminución de las glándulas sudoríparas? Vamos a ver, ¿alguien me quiere ayudar? La neuropatía autonómica, ¿verdad? Hay una pérdida de la función de las glándulas sudoríparas que lleva pues que la piel sea seca, predisponiendo pues a que se agriete y también predisponiendo a las infecciones, ¿verdad? La hipertensión arterial, la neuropatía y la nefropatía. ¿Qué microorganismos son los más frecuentes? Si yo tengo una herida superficial, con una clasificación de Texas 0, 1, entonces y nunca me han dado un antibiótico de por medio, entonces el germen más común que puedo tener es un coco gram positivo aeróbico, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus coagulasa negativo. Pero ¿qué pasa cuando es una úlcera la que tengo, es más profunda, con un Texas de 2, y ya me han dado tratamiento, y esta es mi recaída? Entonces ya la infección se vuelve más polimicrobiana, en infecciones profundas no solo vamos a encontrar cocos gram positivos, podemos encontrar enterococos, enterobacterias, hasta pseudomonas podemos encontrar. Y heridas con inflamación local extensa, necrosis, hay drenaje maloliente, hay gangrena. Entonces acá vamos a encontrar ya pues una flora ya más variada, polimicrobiana, y que muchas veces hacen resistencia.
¿no? Encontramos el Streptococcus anaerobio, el Bacteroides y hasta el Clostridium, ¿verdad? ¿Cuáles son la clasificación de riesgo? Miren, esto es muy importante porque ustedes van a hacer atención primaria en salud. Entonces ustedes van a estar en una posta y van a estar también con pacientes diabéticos. Por ende, ustedes tienen que saber evaluar a un paciente diabético, ¿no? Evaluar la sensibilidad protectora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta clasificación me pareció muy interesante, clasificación del riesgo basado en el examen completo del pie, y que es muy simple. Claro que tienen que tener por lo menos un monofilamento, ¿no? Cero se clasifica en categoría de 0, 1, 2, 3, en donde, por ejemplo, 0, no hay ninguna alteración sensitiva, ninguna neuropatía, y uno debe de educar a su paciente diabético que tú puedes llegar a hacer una neuropatía, debes educar a que tiene que tener un calzado adecuado, un corte de uñas adecuado, evitar que la piel esté seca para no hacer grietas, evitar utilizar sandalias porque te pueden lacerar el pie. Y su seguimiento es anualmente. En la categoría 1, en donde ya presenta una pérdida de sensibilidad o sensación protectora, ¿no? Y ya hay una deformidad de la articulación, entonces hay que considerar instruirlo para que utilice un calzado adecuado, ¿no? Si en caso no tenemos un buen resultado con uso de un buen calzado, hay que ver si se puede hacer una cirugía profiláctica a la deformación del pie, ¿no? Recuerden que ahora actualmente hay pues diversos mecanismos que ayudan al pie diabético, pues, ¿no? Incluso hay operaciones para la deformación de las articulaciones, ¿no? Y también pues hay otro tipo de botas, de yesos que ayudan a que eviten pues que esta úlcera se forme y eviten pues un pie diabético. Si esto sucede, su seguimiento es cada 3 o 6 meses. ¿Qué pasa en el grado 2? En el grado 2 ya hay una pérdida de sensibilidad protectora. Hay una neuropatía evidente, ¿no? Acá se considera también evaluación del calzado y la posibilidad de una consulta con cardiovascular, ¿no? Para su seguimiento. Entonces ustedes ya lo pueden referir. Y su control es de 2 a 3 meses. Y en la categoría de riesgo 3, en donde ya tienen una historia de úlcera o una amputación, quiere decir que es un paciente que ya tiene una neuropatía y ya tiene una amputación, ¿no? Entonces hay una isquemia ahí. Entonces acá pues también tiene que ir directamente con el especialista, ¿no? ¿Cuál es la etiología y la patogenia del pie diabético, ¿no? Esto es importante y es justo a donde quería llegar. Todos sabemos de que la principal causa de un pie diabético es la neuropatía diabética y es más o menos el 70 al 100%. Hay pérdida de la sensibilidad, también hay pérdida del dolor, hay un desbalance muscular, ¿no? Entonces, y todo eso se lleva por algo. Y vamos acá que me ayuden. Vamos, Rudy, el que ha llegado temprano. Yo te lo digo. Ya, Rudy, dime por favor, que la neuropatía sensitiva, ya, la más fácil, ¿qué siente nuestro paciente en la neuropatía sensitiva, en las terminaciones sensitivas? ¿Qué te va a decir el paciente con pie diabético? Que siente adormecimiento. Adormecimiento, ¿qué más? A veces cuando se golpea no se da cuenta y ya tiene una lesión en el pie y le aparece de la nada. No. Bien, ¿presentan dolor o no presentan dolor? No presenta dolor. Estamos hablando de la sensitiva. De la sensitiva, sí presenta dolor. Presenta dolor, sensación de quemazón en las plantas de los pies, cambios de temperatura, ¿no? Y por eso es que hacemos la prueba del diapasón y hacemos la prueba del monofilamento. ¿Qué evaluamos ahí?
la sensibilidad, pues, Y la sensibilidad neuropatía profunda. sensitiva. Ujú. Ya, ¿dónde está Diego? Doctora, Ya, la neuropatía motora, ¿qué se presenta en el pie diabético? ¿Cómo lo manifiesta? eh, tiene... ¿Cómo se ve un pie diabético? Ahí está. ¿Ah? ¿Qué pasa con los músculos? hay atrofia, doctora. Hay atrofia muscular, hay Ujú. debilidad. Y yo siempre les pregunto a los pacientes, cuando camina, ¿no siente que camina como, que no puede, que tiene inestabilidad en la marcha, ¿verdad? Camina como en algodones, ellos no sienten. Y eso nos da la neuropatía motora, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿Dónde doctora. está Cristian? Neuropatía autonómica. Sí, doctora, buenas noches. ¿Estaría más asociado a otras disfunciones autonómicas, como por ejemplo un En el pie diabético, todo estamos relacionado al pie diabético. ¿Qué pasa en nuestro pie diabético? ¿Cómo lo ves a ese pie? Y todavía les digo, no, es un diabético y y a veces hay hiperpigmentación en los pies, ¿no? ¿Cómo le llaman? hiper... No recuerdo, doctora. También sería cambios de La neuropatía autonómica implica la pérdida de la función en las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, un pie diabético tiene la piel seca. ¿Y eso predispone a qué? A las heridas, pues, ¿no? A las grietas, a las abreaciones en la piel, en las plantas de los pies y a las infecciones, por ende. Entonces, el 60% de los pacientes diabéticos presentan en algún momento una neuropatía en las extremidades inferiores y un 8% tendrá neuropatía objetiva ya en el momento del diagnóstico, ¿no? Puede presentarse con compromiso sensitivo, motor y autonómico. La neuropatía sensitiva es generalmente quien precipita los síntomas de dolor. Pero eso, ojo, eso es por un momento, porque es cierto, llega un momento que ya no les duele nada, ¿verdad? Es cuando ya pues hay un avance majestuoso de la neuropatía, ¿no? Y la enfermedad vascular periférica viene a ser la enfermedad arterial periférica oclusiva inducida por diabetes, afecta a los pequeños y grandes vasos de las extremidades, hay una reducción en el flujo y limita el aporte de sangre distal y exacerbaciones en los cambios producidos por la neuropatía, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué arterias, Lucero, se ven afectadas en el pie diabético? Y ustedes los examinan, ¿ah? Ya no busquen en su Google. A ver, ¿qué arterias se ven afectadas en el pie diabético? Lucero, Sí, acá estoy, doctora. a ver, cuando nosotros evaluamos un pie, siempre, ¿qué hacemos? Cuando lo vemos edematizado, ya con una necrosis distal, como este piecito, perdón, ahí, ya, perdón, como este de acá, hay una área violácea, ¿no? Con una unicolisis ya acá en el dedo. Y nosotros, ¿qué palpamos? ¿Qué es lo primero que palpamos? Y nos decimos los pulsos, ¿qué pulsos palpamos? Los pulsos pedios, ¿no? Entonces, hay también afectación de las grandes arterias, pues, ¿no? Hay la afectación de la arteria tibial posterior, la tibial anterior, los peroneos, ¿no? Y hay algo muy característico en este problema de la enfermedad vascular periférica en el diabético, es que a nivel de las arterias, a nivel de la capa íntima y de la capa media, hay un exceso de calcio. Este es el llamado esclerosis de Monkenberg y hace que estas arterias sean rígidas y que no se puedan comprimir fácilmente. ¿Ya? Entonces presentan un endurecimiento de las arterias y es clásico cuando hay un exceso de calcio, ¿no?
El daño microvascular en el pie diabético. Bueno, este la verdad es todo un dolor de cabeza, porque varios tratamientos de la diabetes se deben a esta causa etiológica en el daño microvascular, en donde, como sabrán, la hiperglicemia crónica lleva a un aumento en la actividad de la vía de los polioles, con incremento del sorbitol y posterior a ello de la fructosa, generando estrés oxidativo. Así aumenta la producción del superóxidos en la mitocondria, que inactiva el óxido nítrico y contribuye a la disfunción vascular, impidiendo una correcta reparación y promoción de la angiogénesis. A ver, ¿dónde está Carlos? Doctora, buenas noches. ¿Qué es la angiogénesis? La creación de nuevos vasos, doctora. Por supuesto, entonces no hay generación de nuevos vasos, hay una alteración en eso. Por eso es que una vez que hay isquemia y ya no hay angiogénesis a nivel de la zona de la herida de cicatrización, pues ese pie no recupera. Entonces, todos los tratamientos que actualmente existen, como los factores de crecimiento, están dirigidos a la promoción de la angiogénesis, a que no se suspenda esta parte, esta actividad, ¿no? Por otro lado, favorece la acumulación de productos de glicalización avanzada implicados en la patogénesis de complicaciones diabéticas, incluyendo alteraciones en la cicatrización de heridas, ¿no? Incluso hay nuevos estudios que tienen que ver con el ROC1, el FOX11, que son productos de la glicalización avanzada. Entonces están viendo actuar a nivel de esos productos para que no se suspenda la angiogénesis y así pueda haber angiogénesis y nuevamente esa pierna se revascularice, pues, ¿no? Clasificación de la úlcera. El sistema de la Universidad de Texas en Estados Unidos hizo la clasificación de las úlceras y se basó sobre todo en la profundidad de la herida, la presencia de una infección y la enfermedad oclusiva arterial, ¿verdad? Arterial periférica. Esta clasificación se divide en grado 0, que viene a ser la pre o post ulcerativa. Acá lo ven, que no viene a ser más que una desfacelación de la epidermis, ¿no? Con ligero área eritematosa, ¿no? Y que va de acuerdo a etapas, de la A hasta la D. La etapa A viene a ser la parte infecciosa, no infecciosa, isquémica, infecciosa más isquémica es la D, ¿no? El grado 1 viene a ser la úlcera de un espesor que no involucra tendón, ni cápsula, ni hueso, y también va de la etapa A a la D, ¿no? Acá se puede ver pues una úlcera, ¿no? A nivel del metatarso, ¿no? En donde pues no lo compromete al tendón ni al hueso. Ese es el grado 1. El grado 2 ya viene la afectación a nivel del tendón de la cápsula y sin afectación del hueso. Acá se puede ver, pues es una herida grande, una desfacelación profunda, ¿no? En donde hay exposición de tendón, ¿no? Sangrante. Y en el grado 3 ya hay afectación del hueso. Y muchas veces estas afectaciones del hueso pueden llegarnos a un compromiso de hueso y eso se llama osteomielitis. Estas son las etapas que les he mencionado: A, no infectado; B, infectado; C, isquémico; D, infectado e isquémico, ¿no? Y acá pues hay una gran lesión ulcerosa con área de tejido necrótico, ¿no? Con ligero eritema, ¿no? Y se puede observar en este pie pues la unicolisis, la unicomicosis, ¿no? En las uñas, ¿no? De un pie diabético. Ahora hay una nueva clasificación, ¿verdad? Creo que ya todos lo conocen, la clasificación de las extremidades avanzadas, o WIFI, que no viene a ser más que World Ischemia and Foot Infection, ¿no? Para proporcionar una evaluación más cuantitativa de la enfermedad arterial periférica. Recuerden, antes hablábamos mucho de
de Warner, ¿verdad? Pero Warner no es una buena clasificación porque no menciona a la patología, a la enfermedad arterial. Entonces no es un buen predictor. En cambio, Wi-Fi ya toma cuantitativamente a la alteración a nivel de las arterias periféricas, ¿no? Los puntajes que se asignan son 0, 1, 2 y 3, que viene a ser ninguno, leve, moderado y severo. Y utilizan también múltiples criterios específicos de la clasificación de Texas. Warner, Pedis y otros. Warner propuso un sistema de clasificación temprano y de uso frecuente en los centros de cicatrización de heridas hiperbáricas. Pero ojo, esta clasificación se basó únicamente en la evaluación clínica de profundidad de la úlcera y de presencia de necrosis, mas no tenía nada que ver con la vascularidad del pie. Por eso es que cuando hace grado 1 es úlcera superficial y tejido subcutáneo, grado 2 úlcera profunda en tendón, músculo, cápsula, grado 3 úlcera profunda con absceso, osteomielitis o tendinitis, grado 4 gangrena y grado 5 gangrena en todo el pie. Entonces mencionan pues que el sistema Warner predice malos resultados, pero solo hasta el grado 3 lo podemos usar. Ha perdido su uso porque no ve el lado isquémico de la lesión, ¿verdad? Y PEDIS, como saben, PEDIS, el Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético propuso a esta categoría, que es perfusión, extensión, profundidad, infección y sensación, como también una clasificación. Entonces, ¿cómo vienen a darse las manifestaciones clínicas? Como ven, un pie diabético empieza pues con una infección de la piel, como una celulitis, ¿verdad? Y infección de piel y tejidos blandos. Hace edemas, hace un eritema, ¿no? Un eritema, aumento de volumen, ¿no? Hay calor. Las infecciones del pie diabético pueden desarrollarse como resultados de úlceras neuropáticas o isquémicas, heridas traumáticas, grietas o fisuras cutáneas u otros defectos de la piel, o en todo caso también hay lesiones, cuando hay lesiones en el lecho unguial, cuando hay onicomicosis o onicolisis, pues pueden ocasionar pues una infección de tejidos blandos. Ven acá una infección ya más avanzada, ¿no? Hay purulenta, con un halo eritematoso, está edematizado y ya hay afectación del hueso, pues, ¿no? Acá se ve la osteomielitis como unas incidencias, ¿no? A nivel del hueso, pues, ¿no? Carcomido prácticamente acá, ¿no? Esta es la clasificación clínica de una infección de pie diabético en las manifestaciones clínicas y ve la gravedad de la infección. Por ejemplo, no infectado es cuando una herida carece de purulencia o cualquier manifestación de inflamación. Leve, cuando hay presencia de 2 o más manifestaciones de inflamación. ¿A qué se refieren? A eritema, dolor, sensibilidad, calor, ¿no? Pero el área del eritema que está cerca a la úlcera no se extiende mayor o igual a 2 centímetros, ¿ya? Y se limita a la piel y no avanza a tejido celular, ¿verdad? Cuando es moderado, ya la infección es avanzada y solo necesita una manifestación, ¿no? Una manifestación de eritema, dolor, calor, pero hay una celulitis que se extiende más de 2 centímetros. ¿No? Hay estrías linfangíticas, hay diseminación debajo de la fascia superficial, o sea, ya hay invasión a nivel del tejido celular subcutáneo, puede ser profundo, puede haber gangrena, afección de músculo, tendón, articulación o hueso. ¿Y cuándo es grave? Cuando la infección en un paciente con una toxicidad sistémica o inestabilidad metabólica pues ocasiona pues que este paciente pueda tener un shock, ¿no? Un shock séptico, punto de partida pues dérmico, ¿no? Examen del pie, y acá me van a ayudar, a ver, ¿quién más? Nadia, me olvidaba de Nadia.
¿Nadie estás ahí? Ya comí, papá, gracias. Mi arroz y Sí, mi, doctora. Hola, mi Nadie, buenas sopa tomé, noches. es suficiente. Buenas noches. Esto es muy importante porque siempre hemos hablado de este tema y nunca habíamos expuesto tampoco este tema. He comido algo, El examen del pie. después de ir al ¿Cuán hospital he comido algo. importante es el examen del pie? Comí como a las ¿Qué 6 y tenemos que media por hacer, ahí. Nadia? No, papá. Bueno, bueno, calcular el cociente entre la presión sistólica Sí, máxima invitaron comida también por ahí mis compañeros. y en relación a la pedia. Invitaron una galleta. Bueno, en lo que estás leyendo es una evaluación vascular ya, pero nosotros empezamos haciendo la anamnesis del paciente. Paciente diabético mal controlado, que ha abandonado tratamiento desde hace más o menos 6 meses, quien ha estado en su chakra y por pisar, no se percata de que tiene una laceración a nivel del primer dedo, en el pulpejo del primer dedo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando te llega el paciente, lo primerito que vamos a observar son los pies. Hacemos la evaluación de ¿qué? Del pulso pedio. De los pulsos pedios. Vemos cómo es un pie diabético. Hay atrofia muscular, ¿no? Hacemos la valoración, ¿verdad? Vascular primero, si hay presencia de los pulsos pedios, ¿no? Pulso tibial posterior, ¿verdad? Y acá nos va a ayudar algo muy importante, que es el índice tobillo-brazo, ¿no? Como podrán ver ahí en la imagen, es facilísimo de tomar, ¿no? Se toman los valores a nivel del tobillo, ¿no? Acá lo que estamos viendo es tomamos la presión a nivel casi de la arteria tibial posterior y a nivel de la braquial, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser el índice? No viene a ser más que la valoración de estas presiones y que se las divide su cociente, nos va a dar la relación de este índice, ¿no? En donde si es mayor de 0.9 es normal, si es menor de 0.9 sugiere una isquemia, un mayor riesgo de ulceración, y si es mayor de 1.3 sugiere que la arteria es poco compresible. Y ojo, acá están las calcificaciones, ¿verdad? Los que habíamos mencionado, que el paciente con pie diabético tiende a hacer pues un endurecimiento de la capa íntima y la capa media a nivel de las arterias, ¿verdad? Entonces observamos que el paciente pues tiene una atrofia muscular, la piel muchas veces está seca, ¿verdad? Está seca, y presenta estas manchas, ¿no? Una hiperpigmentación, ¿verdad? Y la evaluación neurológica, ¿cómo lo hacemos? Acá está la sensibilidad táctil, acá hacemos la prueba del monofilamento. ¿Qué viene a ser el monofilamento? No, hacemos una presión a nivel de la cabeza del primer metatarso, ¿no? Del tercero y del quinto, en donde el monofilamento es un nylon, pues, que tiene una contextura de 100 gramos aproximadamente, que tú ejerces perpendicularmente sobre el área de la cabeza del primer metatarso. Ahora, cuando se flexiona, hasta lograr una flexión, y luego retiras. Normalmente este examen se hace con el paciente en un decúbito dorsal y cerrado los ojos, porque muchos de ellos, o sea, si ya te ven que lo estás haciendo en ese pie, te lo va a decir, entonces estás haciendo mala prueba. Cierra los ojos y tú empiezas a hacer los puntos, pues, ¿no? Los sitios de prueba son el primer metatarso, el tercero y el quinto, a nivel de la cabeza de los metatarsos, ¿no? Y a nivel del pulpejo del primer dedo, ¿no? Es positivo si estos 4 son, el paciente pues no tiene la sensibilidad, ¿no? O te dice no siento nada. Entonces es un paciente que tiene una alta probabilidad del 90% de tener una neuropatía diabética.
Otros puntos que también han tomado es el tercer y quinto dedo y la parte dorsal del primer dedo, ¿no? Y a nivel del talón y a nivel medio, ¿no? Pero lo más frecuente es el primero, tercer y quinto dedo. La sensibilidad vibratoria. Habíamos utilizado el diapasón. El diapasón es muy importante, es una técnica vibratoria en donde tú, ¿qué vas a evaluar? La sensibilidad protectora, ¿verdad? Y cómo se hace a nivel dorsal del primer dedo, justo debajo del lecho unguial, ¿no? Entonces tú emites la vibración y hasta que el paciente te diga, ya sentí o ya no sentí. O sea, empiezan a sentir y tú le dices, ¿a qué horas? Que te diga la hora que desaparece la percepción de la vibración. Él te puede decir, ya paró. Entonces, y tú lo vas a sentir que sigue vibrando. Entonces, tú ahí mides que hay un déficit a nivel de la sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo el dedo amputado? ¿Dónde lo colocan? Entonces, la mayoría, si en caso el paciente diabético, pues ya le han amputado el primer dedo, entonces la colocación del diapasón es en el malleolo luteal. Otro examen es el reflejo aquiliano. Se evalúa el circuito de las raíces S1, S2. Su ausencia se asocia a mayor riesgo de ulceración, pero está ausente en un importante número de adultos mayores, por lo que no se considera de gran valor. Y esta es una tablita importante en donde yo puedo ver una diferencia entre la úlcera neuropática y la úlcera isquémica. Recuerden, la neuropática hay una pérdida de sensibilidad y en la isquémica no siempre pierde la sensibilidad. En la neuropática los pulsos están presentes, en la isquémica están ausentes, ¿no? Hay una subluxación de la cabeza de los metatarsos, hay a veces deformidad, y a nivel de las úlceras isquémicas están conservadas. La úlcera en puntos de presión plantar hay úlceras, ¿no? Y en las úlceras isquémicas, úlceras en bordes de pie o en zonas de poca presión, o sea, no tiene mucho que ver con la presión, ¿no? Y la hiperkeratosis en bordes de la úlcera y ausencia de hiperkeratosis en bordes de úlcera, ¿no? La neuropatía de Charcot, ya que yo en mi vida solo he visto dos veces, nada más, no he visto más, pues corresponde a una complicación del pie diabético, ¿no? Que presenta un paciente con una severa neuropatía que lleva una destrucción ósea, pero conserva buena vasculatura distal, ¿no? Mencionan que de uno de cada 680 pacientes diabéticos padecen de una neuropatía de Charcot, que es una deformación total del pie, pues, ¿no? Hay una deformación de las articulaciones, ¿no? Tratamiento. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento. De verdad que cuando revisé un poco de esto del tratamiento, no se van a imaginar, hay un montón, una infinidad de tratamientos que empiezan con dispositivos mecánicos hasta con los factores de crecimiento, pues, ¿no? Que se está dando y ya lo están utilizando mucho en Lima, ¿no? Que son los factores de crecimiento de las plaquetas. No sé si han escuchado, ¿no? Ya, a ver. En lo que respecta al tratamiento, vamos a empezar que cuando tenemos una herida, una lesión, un pie diabético, una úlcera, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, y tiene área necrótica, pues uno empieza con un debridamiento del tejido necrótico. Dentro de los debridamientos encontramos el debridamiento cortante, que es el quirúrgico, el que hacemos en el hospital, ¿no? Y que muchas veces depende de la severidad de la úlcera o del grado de infección, tendría que hacerse en sala de operaciones, o como lo hacemos en tópico o en forma ambulatoria, ¿no? Y una de las cosas que después podemos utilizar como alternativa es el hidrogel, que es como un hidrocoloide. Pero ojo, mencionan que esta alternativa se lo puede colocar sin que haya áreas de tejido necrótico o invasión de hueso. Entonces se lo coloca el hidrocoloide a nivel de la úlcera, ¿no?
El debridamiento enzimático vienen a ser aplicaciones tópicas de enzimas proteolíticas como la colagenasa, que vienen a ser pues la que ayudan a remover pues este tejido necrótico también, ¿no? El desbridamiento autolítico es utilizando apósitos. Miren, yo lo había visto, pero la verdad no sabía mucho su función, ¿no? Un apósito oclusivo que incluso muchas veces lo fijan a la piel con puntos, o semioclusivo para cubrir la úlcera. ¿Y qué va a hacer? Pues no, una vez que los tienen cubierta el apósito ahí en la herida, pues este tejido necrótico, el tejido cicatrizal y nuestro mismo mecanismo antiinflamatorio hace que estas áreas necróticas pues se remuevan, ¿no? Y la otra es la terapia larvaria. Bueno, de esta terapia larvaria lo que he podido encontrar es de que existen dos larvas de mosca, ¿no? Muy conocidas, la mosca de la oveja australiana y la mosca verde de la botella, en donde muchos lo están utilizando. Estas larvas se colocan a nivel de la úlcera, de la úlcera, y lo tapan con una malla en donde ellos puedan ver y visualizar para que vayan colocando en el recorrido correcto, ¿no? En donde ven necrosis, pues lo van ubicando a la larva, ¿no? Según mencionan, es un buen tratamiento en donde estas larvas pues se encargan de consumir este tejido necrótico, pues, ¿no? Y que empiece el tejido de granulación. Otro sería la terapia de presión negativa para las heridas, el famoso VAP, ¿verdad? Como verán, es para heridas abiertas, extensas, después del debridamiento por infección y necrosis, o después de una amputación parcial del pie, siempre que no haya tejido necrótico. O sea, todas estas alternativas, como el hidrocolágeno, ¿no? El hidrogel, el VAP, son previo a una limpieza y que no haya tejido residual ni necrótico y que el hueso pues no esté infectado, porque si no, no te va a servir de nada, ¿no? Y como podrán ver, esto es una úlcera en donde han colocado pues una esponja, ¿no? Esta esponja que prácticamente ocluye toda la úlcera y que tiene un tubo de drenaje, y esta está herméticamente cerrada con un apósito de plástico, ¿no? Con el fin de que esta esponja pues haga una presión subatmosférica negativa que succione parte del líquido de secreciones de cero hemático que puede tener la úlcera y lo elimina a través del tubo, ¿no? Pero ojo, tiene que estar limpia. Ay, disculparán. Cuidado local. Acá hablamos de los factores de crecimiento, ¿verdad? Factores de crecimiento tisular que promueven la proliferación de células y la angiogénesis, y de este modo mejora la cicatrización de las úlceras. Creo que todos ya saben que utilizan las plaquetas, ¿verdad? Entonces los factores de crecimiento de las plaquetas, y tenía un nombre muy común, pero la verdad ya no me acuerdo, pero utilizan el factor de crecimiento autólogo, el factor de crecimiento halogénico derivado de las plaquetas, utilizan también el factor de crecimiento transformador de la beta 2 y uno bien conocido que es la becaplerlimina. Un ratito, bueno, que no sea nadie importante, ya. Y estos factores son los que últimamente se albuman en el tratamiento de un pie diabético, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tratan de hacer estos factores? Pues promover la angiogénesis, ¿no? Y mejorar la cicatrización de las úlceras. Otra terapia muy conocida que es la cámara hiperbárica, el oxígeno hiperbárico, ¿no? En donde mencionaban pues que la oxigenoterapia hiperbárica tenía un beneficio en las úlceras de pie diabético, pero ojo, miren, revisando la literatura, o sea, mencionan de que no hay estudios, no hay metaanálisis en donde te digan que esas úlceras van a mejorar, porque los estudios que han hecho en donde promueven a la cámara hiperbárica son estudios pequeños, donde no hay una buena especificidad y una buena sensibilidad, porque la muestra es muy pequeña, ¿ya? Y las terapias de ondas de choque, que no viene a ser pues aquellas ondas o impulsos de alta energía,
que se dan a nivel de las heridas, ¿no? Y que estas pues estas van a ayudar pues a que haya una mejor perfusión, ¿no? Una mejor perfusión local a nivel de los vasos, ¿no? Ay, disculparán, pero he tenido que encerrarlo a mi hijito, ponerle una película. Descargas mecánicas. Las descargas mecánicas son, por ejemplo, los yesos de contacto total, ¿no? Como podrán ver, estos yesos son hechos a la medida del paciente, ¿no? En donde son los puntos de apoyo del paciente, en donde tienen la deformidad de la articulación del paciente, en donde puede tener un alto riesgo de laceración o de presentar úlceras. Es de acuerdo al pie del paciente. Si es un pie plano, es un pie varum, ¿no? Un pie quino, ¿no? Entonces todas esas cosas lo hace pues un ortopedista. Pies de yeso. La ortesis de marcha, esto también es de yeso, pero es movible y ajustable, ¿no? Y también está de acuerdo a la comodidad del pie del paciente y que no ocasione puntos de presión. El calzado terapéutico, ¿no? Tiene que ser cómodo, blando, no tener ajustes, ¿no? Y fácil de manejar, ¿no? Y la caminata de rodilla, ¿no? Hay una cosa también importante que les iba a mencionar con respecto al pie diabético, es de que, por ejemplo, los pacientes que tienen pie diabético y ustedes tengan sus pacientes, pues tienen que inculcarles el que tienen que revisarse los pies. Y si es un paciente que ha tenido úlcera o ya ha tenido una amputación, él tiene que estar mensualmente o a los 2 meses evaluado. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de recidiva de úlcera. Menciona la literatura de un 60 a un 75%, entonces es alto, ¿no? Aconsejarle a tus pacientes el cortarte adecuadamente las uñas, ¿no? Porque una uña mal cortada también te puede generar, pues, laceraciones, ¿no? Y por ende empiezan a ulcerarse, a tener edema en el dedo, y eso pues ya saben a qué conlleva, ¿no? Entonces el cuidado máximo en un paciente con pie diabético, pues, o sea, todas estas patologías de la diabetes, todo es para que ustedes puedan inculcar a su paciente cómo cuidarse, que el paciente sepa la gravedad del caso, que tiene que tener una dieta adecuada, ¿no? Que tiene que estar bien nutrido, porque se pueden infectar, le pueden amputar y todas esas cosas. Hay un dato interesante que había leído, sino que me olvidé de mencionarles. Mira, nosotros cuando pasamos visita y evaluamos las glucosas y mencionamos que la glucosa tiene que estar pues dentro de los límites, ¿no? De un paciente hospitalizado, pues se lo considera, y que no está pues ¿cómo se llama? En sepsis o en shock séptico, porque cuando un paciente está en sepsis o shock séptico, tú esperas encontrar una glicemia entre 140 y 180 y eso para ti es normal. Pero cuando un paciente no está en esos cuadros, entonces su glucosa basal tiene que ser de 100 a menos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié y yo veo las glucosas y en estos artículos que he estado leyendo, pues menciona que no hay ninguna literatura en donde mencione que me va a ayudar ya cuando tiene pie diabético en que sus glucosas estén pues dentro de menos de 100 o dentro de lo normal, ¿ya? Eso es un alcance. Y hay un hipoglicemiante también que ocasiona o puede ser perjudicial para una amputación, ¿ya? Y es un inhibidor de la GLT2. Entonces ustedes también en visita me van a decir por qué. ¿Por qué no se le puede dar a estos pacientes los inhibidores de la SGLT2? Porque se ha visto que están asociados a un riesgo de amputación en comparación con otros hipoglicemiantes orales. ¿Preguntas, por favor? Doctora, una consulta.
Algunos pacientes diabéticos que se quejan por neuropatía diabética en el pie, refieren de que ellos se inyectan vitaminas con el complejo de la vitamina B, por ejemplo, como el doloneurobión. Eso sí está probado que sirve específicamente para la neuropatía diabética. La verdad digo, no sirve. El neurobión no sirve para la neuropatía diabética. El dolor neuropático que te puede dar pues la neuropatía, el dolor de quemazón, de ardor, tienes que darle pues gabapentina o pregabalina, pues, ¿no? Que sirve para los dolores neuropáticos. Pero la vitamina, a ver, el neurobión, que es vitamina B12 más diclofenaco, creo, ¿no? Sí, con diclofenaco. No te sirve, no te ayuda. No sé, y ellos viven engañados, ¿eh? Porque no solamente uno, se ponen varios. Neurobión se pone la mayoría, pero no, pues cuando ya el daño es neuropático, pues ya no va a haber nada. Hay laceración, hay oclusión a nivel de las arterias periféricas, ¿no? Hay disminución de la sensibilidad. Y la vitamina no te va a ayudar, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Le habla Raiza. ¿Estás por ahí? Sí. Doctora, una pregunta. Nosotros teníamos un paciente, no pues, del 510A, que era un paciente diabético, que había llegado con diabetes, sí, y habían dicho que tenía... que fue una lesión a nivel de la tibia, Raiza. Ajá, sí, él. Ya. Él refirió que no tuvo ninguna lesión a nivel de la pierna, ¿no? A nivel de la tibia, pues no tuvo ninguna lesión, ni ninguna picadura de zancudo, ni ningún tipo de herida, ¿no? En el caso de él, ¿por qué puede ser? O sea, simplemente porque es diabético, ¿se le puede hacer una infección en pie? Pero mira, para serte sincera, Raiza, ese paciente es un mal paciente. En primer lugar, de hecho. Es un paciente OH, alcohólico, ¿sí o no? Sí. Es un paciente alcohólico y por lo que cuando entrevisté a su esposa por el tema de que le sacaron una placa y a mi parecer ya no le he seguido al paciente, para serte sincera, ya no me ha tocado, pero a mi parecer había invasión a nivel del hueso, no sé qué llegó a haber traumatología, la verdad desconozco, pero este pacientito, según lo que refiere la esposa, es de que este paciente es un alcohólico, que toma 3 veces a la semana y que llega pues mal, ¿no? Entonces no saben en qué momento pudo haberse topado y generado pues una lesión, ¿no? ¿Y el manejo en el caso de la osteomielitis? No, pues ya acuérdate que cuando ya hay un compromiso a nivel de hueso, pues esa es una parte que, bueno, yo al menos ya no lo he revisado, pero por ahí mencionaban que hay que utilizan pues como férulas a nivel del hueso en la incisión, en la operación, y utilizan antibióticos de amplio espectro, ¿no? Porque muchas veces hacen resistencia bacteriana, pues, ¿no? Recuerda que el que está afectado ya es el hueso. Y depende de cuán afectado está, porque muchas veces llegan hasta la amputación, ¿no? Pobre señor. Sí, pues sí me acuerdo que... ¿Te acuerdas del señor Marlon? ¿De quién fue su paciente? Marlon ha estado 2 meses, ha tenido que verlo uno de ustedes. De la cama 500, no recuerdo si es 5C. O 10, ya no recuerdo bien. Pues es un paciente que fue amputado a nivel de... supracondilia. Supracondilia. Tenía una secreción purulenta, que luego Hola. Que le hicieron una limpieza quirúrgica, si mal no recuerdo, y también tuvo una lesión en el pie derecho, ¿no?
tuvo una lesión en el pie derecho. Miren, unos de los algoritmos, que ya no les pasé porque de verdad tenía que traducirlo, y era un poco tedioso, uno de los algoritmos que menciona para el tratamiento del pie diabético es de que cuando tú tienes una úlcera, una laceración, y eso les aconsejo siempre, porque gracias a eso hemos llegado a los diagnósticos fácilmente, pues uno tiene que hacer cultivo de esa secreción, ¿ya? Esa secreción tiene que ser cultivada para que uno pueda tratar al microorganismo que está ahí con antibióticos de acuerdo a lo que sale, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso que es algo simple y me sale, por ejemplo, un estafilococo aureus, ¿no? Pero si me sale que este es un estafilococo aureus MDR o un MARSA, que no le va a hacer ningún efecto lo que que la banco se va a sonreír, entonces ya yo cambio de terapéutica, ¿verdad? Yo ya cambio, ya me voy pues a algo más fuerte, ¿no? Por eso, y este señor Marlon, miren, ha salido tuberculosis en Jaén, a nivel de esa pierna derecha, creo, en donde tenía una lesión y le habían colocado hidrocoloide. No sé si se acuerdan de él. Bueno, eso me lo menciona porque su familiar pues me escribe, pues, ¿no? A ver, chicos, otra pregunta. O pregunto. ¿O ya se fueron a cenar? Hoy se me encienden sus cámaras, creo. Creo que ya se fueron a cenar y yo estoy hablando como loca. Acá estamos, doctora. No se pasen, yo hablando como loca y ustedes. A ver. A ver, chicos. Bueno, la verdad a mí no me gusta encender mucho mi cámara, ¿saben por qué? Porque tengo mi hijito que mientras ustedes hablan, él está por acá dando vueltas. ¿Ya? Bueno, chicos, miren, algo más, acuérdense. ¿Cuál es? Ah, ya, voy a preguntar. ¿Quién está? Alex. Alex, tú que me debes. Alex, ¿y dónde está Carlos? También me debe. Ya, Carlos. Sí, doctora. Sí, doctora. Hola, Carlitos. A ver, dime, de todas las clasificaciones que te he dicho, ¿cuál me hace la evaluación de que si hay isquemia o no hay isquemia, o hay una buena perfusión vascular o no? De todas las clasificaciones que hemos hablado y que está salidita recién. Y que su mismo nombre lo dice, sino que está en inglés, ¿no? Y que ya, y si sin eso no se conectan al internet en su casa, ya. Doctor, Wifi, doctora. doctora, Wifi. buenas noches. No, wifi. Alex, ¿ya estás ahí? Sí, doctora, buenas noches, sí, doctora. Tú me debes una exposición, de verdad, ¿no? Ah, ya me acordé. Ya. Escúchame, Alex. A ver, ¿cuál para ti es la mejor clasificación? Bueno, está considerada como la clasificación que tenemos que utilizar. Yo te mato. No, doctora, lo que pasa es que la red no está muy bien y no se ha podido apreciar toda la exposición. Oh, yo te mato. Ya con esto un castigo y así voy a estar como los residentes, castigando. ¿Ya? La Texas, pues, acá está para que lo leas por lo menos. ¿No? La clasificación de Texas, ¿no? En donde la clasificación de Texas, Alex, no solamente está viendo la profundidad y la extensión de la herida, sino también ve pues la parte infecciosa y de la permeabilidad tisular, pues, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, ve la herida, la presencia de infección y si hay una arteria periférica oclusiva o no, ¿no? Entonces acá tienes la clasificación de Texas, ¿no? Grado 0, grado 1, para que no se equivoquen cuando les pregunte grado 2, grado 3, y no me mencionen, y por último solo me digan Warner o Pedis, ¿no? Entonces Pedis y Warner ya pasaron al olvido, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta? Hoy les voy a hacer encender su cámara. Bueno, si ya no tienen preguntas, chicos, espero que hayan aprovechado. He tomado alguna información del Up to Date y de epidemiología, sí, un poco atrasada porque no hay más estudios, he tratado de buscar y ojalá le haya servido. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Doctora. Muy bien, Gracias, chicos, doctora. cuídense, vámonos, cuídense, nos vemos el sábado para tomarle su examen. Muy bien, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctora.